¿Sabías que la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua? Usted es el producto terminado de todo lo que ha hablado por años. Incluso la Biblia dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Una sola orden de Dios tuvo la capacidad de crear el universo entero. Nuestras palabras tienen el poder para crear o destruir, y hoy nosotros aprenderemos. Por eso te digo que te quedes hasta el final de este video, porque hoy a través de tus palabras vas a aprender a traer las bendiciones. Porque tal vez lo que has traído a tu vida son maldiciones, ruina, pobreza, escasez. Y hoy estoy seguro que tu destino, tu futuro va a ser cambiado completamente, porque hoy vas a aprender a hablar. Tu vocabulario espiritual será diferente. Por eso te animo a que le des me gusta a este video. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Y quiero decirte algo, ¿usted sabía que el precio es lo de menos? Usted no tiene mejores cosas porque en realidad no tiene ganas, no tiene pasión. Entonces tu estado de ánimo ha pronunciado, ha verbalizado algo, y eso te ha traído ruina tal vez, eso te ha traído pobreza tal vez. Tú miras el estado de ánimo de alguien, de algún vecino, y adoptas ese comportamiento, y las mismas palabras que él te dice las repites una y otra vez, y eso ha estado definiendo tu futuro. Por ejemplo, el día que desees tu casa, tú vas a conseguirla, pero lo vas a desear. Y el problema que tienes es que el precio es más importante que la ganancia. No te pasó a ti, le pasó a los discípulos. Jesús se dio cuenta que había una multitud de más de 5,000 personas y debían ser alimentadas. Y Jesús les dijo a los discípulos: por favor, ustedes de comer. Pero Felipe hizo todos los cálculos y le dijo: pero Señor, si nosotros trabajáramos durante un año, el salario de un año no alcanzaría para darle de comer a esa multitud. Él hizo todos los cálculos y sacó a Dios, el creador, porque Jesús que estaba ahí, el que creó los cielos y la tierra, no se dio cuenta, ignoró a Jesús. Nosotros ignoramos a Jesús. Nosotros ignoramos que Dios está presente en nuestras vidas, que Dios nos ha dado más de 3,000 promesas que están en su palabra. Ignoramos que Dios nos ama. Ignoramos todos los beneficios, ignoramos los recursos que nosotros tenemos. Porque Jesús estaba seguro que Él podía alimentar esa multitud. Porque es que Jesús nunca puso su mirada en los recursos terrenales. Él siempre tenía conciencia de los recursos del reino. Mire, si usted no está dispuesto a perder, ¿qué? A perder su estado de ánimo, no tienes las ganas de triunfar en el reino. Tú debes estar dispuesto a renunciar a ese estado de ánimo. Ese estado de ánimo no es tuyo, lo adoptaste. ¿De dónde? Del entorno en el que te encuentras. Tal vez viene de generación en generación, pero es momento de veres. Tu estado de ánimo debe salir. ¿Por qué? Porque ese es el problema de muchos que han condicionado a Dios a su estado de ánimo. Mire, tú puedes lograr el éxito en tu vida con un propósito. ¿Y sabe cuál es ese propósito? Honrar a Jesús. La Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. La Biblia también dice que nosotros no debemos vivir como los gentiles que no tienen a Dios, que viven en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a las promesas, a las bendiciones, a la salud. No podemos vivir igual que ellos. Debemos marcar la diferencia. Cuando el pueblo de Israel comenzó a caminar en el desierto, Dios les dio el maná. Pero usted sabía que el maná es el sustento de un día simplemente. El maná es temporal, por eso el maná se dañaba. El maná no podía ser conservado hasta el otro día porque era el sustento de un día. Es un sustento temporal. Y estoy seguro de que es así porque Dios quería que ellos llegaran a la tierra prometida inmediatamente. De no ser así, el Señor les hubiera dado comida que tardara más tiempo. Quienes no llegaron fueron ellos. ¿Debido a qué? A su visión, porque todavía tenían mentalidad de esclavos, todavía mente en Egipto. Su visión estaba equivocada. La meta no era el maná, ese solo era el sustento temporal para llegar a más. ¿Cuántas personas se han conformado y creen que el todo de Dios es lo que están viviendo? Y ese es un problema, porque Dios puede ir más allá. Quiero decirte ahora, el límite de tu potencial es Dios y tú puedes llegar hasta donde Dios puede llegar. No te estanques, no te estanques
no condiciones a Dios. No muestres un Dios quieto, no muestres un Dios limitado, no muestres un Dios escaso. En la vida hay un tiempo para tener lo necesario, es verdad, y todos hemos pasado por ese tiempo. En el tiempo donde hemos tenido lo necesario, hemos sobrevivido, y esa es una realidad. Y otro tiempo para entrar en la abundancia, y yo creo que muchas de las personas que están conectadas hoy mirando este video, ya es tiempo de que dejes de vivir en lo necesario y pases a la abundancia. La Biblia dice claramente que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, pero nos cuesta creer. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina incluso la han limitado. Has escuchado predicadores que dicen que no están de acuerdo con la abundancia, que la abundancia es del diablo. Las riquezas que Dios tiene no traen tristeza, pero Dios es millonario. Mío es el oro, mía es la plata. El Señor dará el pago, el Señor nos va a bendecir, el Señor ha prometido darnos recursos inagotables, pero el problema es que durante mucho tiempo la iglesia tradicional nos hizo daño. Entre más pobres, más santos. Eso es una mentira. La Biblia habla de prosperidad. Si meditas de día y de noche en esta palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora bien, los invito a que leamos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 31. Y ponga atención porque me encantan los detalles. En los detalles es donde se encuentra la verdadera interpretación. Muchas personas dicen revelación. No, es verdadera interpretación. Y eso se puede convertir en un rema, una palabra para ti. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová. Y mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual que creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Tenemos mucho que hablar de ese versículo poderoso. Yo sé que te lo sabes, te sabes de memoria, sobre todo la última parte. Muchas veces no avanzas porque pones los ojos en lo que no tienes. Lo que no tienes, piensa en eso. Y por eso no avanzas, dices que no tienes nada. El problema no es lo que no tienes, sino lo que no sueltas, lo que no entregas. Toma ese nada y entrégaselo a Dios. Es lo que debemos hacer. Toma ese nada, renuncia. No te encariñes con la nada. No te encariñes con la pobreza. No te encariñes con la ruina. Eso es temporal. No te conformes a ese estado. El Señor es el único que tiene la capacidad de multiplicar por cero y no le da cero. El universo lo hizo de la nada. De la nada creó todo el universo. De la nada existimos nosotros. De la nada existe la naturaleza. Pero mire lo que dice la palabra. Nos dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto no termina ahí. Por eso le digo, mire todo este video, porque yo sé que Dios te va a levantar el ánimo. Tú vas a ser diferente después de este estudio. La incertidumbre se lleva las fuerzas, pero más que la incertidumbre es lo que piensas en medio de ella. Lo que tú estás pensando, cómo tú reaccionas a las situaciones de la vida, cómo tú reaccionas a las circunstancias de la vida, cómo tú reaccionas. Nuestro cuerpo reacciona al calor, nuestro cuerpo reacciona a los olores, nuestro cuerpo reacciona. Muchas personas están mal porque así está su ánimo. Y su ánimo está así por las cosas que está viendo, por el entorno, porque el apellido, porque mi papá, y esas se vuelven excusas. Muchas personas reaccionan así porque su entorno es así. Y eso es lo que está pensando. Lo que piensas tiene poder. Y el peor problema es que muchas personas usan ese poder en forma negativa. Todo lo que piensas, la Biblia claramente lo dice en Proverbios, porque tal hombre es lo que son sus pensamientos, porque lo que tú piensas es lo que eres en realidad. Si quieres cambiar tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. La palabra del Señor dice en el pasaje anterior que los muchachos se fatigan y se cansan. Muchachos, los inexpertos. Aquí Dios le está hablando a Jacob. Recuerde que a Jacob le fue cambiado el nombre, le fue cambiada su identidad. Jacob es usurpador, Jacob es un inexperto.
Es un pecador y le fue cambiado su nombre y se le puso Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso pasó en Génesis. Pero estamos leyendo Isaías. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios vuelve y le habla como Jacob? Porque su estado de ánimo cambió. Por eso le está diciendo, mira Jacob, no eres el Israel al que le cambié nombre. No eres el Israel que lucha con Dios. Has desfallecido, te has cansado. Y por eso tú dices, tú estás diciendo que estás cansado y crees que yo también lo estoy. Eso es lo que le está diciendo Dios. Tú crees que estás cansado y me crees que yo también estoy cansado. Ya estás sin fuerza y crees que yo no tengo fuerzas. Eso nos ha pasado a nosotros. Sí, servimos a Dios. ¿Cuánto tiempo le has servido a Dios? ¿Cuánto tiempo caminas con Dios? No, yo llevo 30 años, pero con un Dios cansado. ¿Por qué? Porque has bajado a Dios a tu estado de ánimo. Has condicionado a Dios, lo has limitado. De la manera que tú vives, crees que Dios vive. Y eso le está diciendo Dios. Lo está confrontando Dios a Jacob. Le está diciendo, mira Jacob, tú estás cansado y crees que yo también. ¿Crees que yo, que soy Dios, que creo los cielos y la tierra, estoy cansado como tú? De la misma manera, muchas veces tú estás cansado, te sientes mal y crees que Dios se siente mal. Tú crees que Dios se siente deprimido. Has metido a Dios en un tarro. Ese es el Dios donde tú lo has bajado. Dios no está así. Y en ese momento empiezas a decir, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó, yo no tengo a Dios. ¿Cuántas personas dicen? Mire, diariamente recibo comentarios de personas que dicen, Dios se olvidó de mí. Yo te hago una pregunta a ti que estás conectado hoy. ¿Por qué concluyes por tu estado de ánimo que Dios está así? ¿Por qué concluyes por tu estado de ánimo que Dios está limitado también? ¿Por qué concluyes por tu estado de ánimo que Dios está cansado, está afligido, no tiene fuerzas, no tiene poder? Porque tú estás así. Puedes condicionar a Dios. El problema no es físico, el problema es de la actitud que tú tienes para ver a Dios. Dios no está cansado. Dios no está triste. Dios no está triste. Él no está triste. Eso nos pasa a nosotros, no solamente con Dios, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez llegamos cansados de trabajar y pensamos que todos los que están a nuestro alrededor tienen el mismo estado de ánimo. Y es normal. Pero no es normal que nosotros bajemos a Dios a nuestro estado de ánimo. No es normal, es anormal y no debes hacerlo. Mire, en este pasaje la palabra dice, levantarán alas como el águila y van a correr sin qué, sin cansarse y a caminar sin fatigarse. Cuando un ave alza las alas es para volar. Pero para hacerlo, primero debe caminar y después correr. O sea que el caminar y correr es temporal. ¿Por qué? Porque su destino final es volar, no es caminar, no es correr. Cuando un ave levanta las alas, ni siquiera está pensando en que tuvo que caminar, ni siquiera está pensando en que tuvo que correr, porque el mayor tiempo se la va a pasar volando, 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 volando. Ese es el destino. Por eso es que la Biblia nos está comparando con el águila. ¿Usted sabía que por qué la Biblia nos compara con el águila? Porque cuando llueve, los demás pájaros, los que no son águilas, se esconden de entre los árboles cuando está lloviendo. Las águilas no. Las águilas es donde más alto vuelan y extienden sus alas. Y donde más disfrutan del vuelo es cuando hay tormenta, porque ellas suben por encima de la tormenta mientras los demás pájaros están esperando que pare de llover para poder salir. Las águilas no vuelan con pájaros, las águilas vuelan con águilas. Y cuando las águilas tienen un bebé, las águilas están en lo alto y no ponen el nido del águila, nunca lo ponen en un árbol. ¿Por qué? Porque van los niños, le tiran piedras y tiran el nido y tiran los huevos. No lo ponen en las peñas, en lo más alto. Y cuando aparece el polluelo, lo tiran el polluelo desde el aire. Y cuando lo tiran, el pollo quiere volver otra vez a su nido y le ponen espinas, le ponen cosas ahí para que cuando vuelva se espine y nuevamente vuelva a lanzarse. ¿Por qué? Porque le están enseñando a volar, no le enseñan a caminar, no le enseñan a correr, le enseñan a ¿qué? A volar. Lo tiran desde lo alto, no le están diciendo no, primero camine, no. A las águilas primero se les enseña a volar, ellas no aprenden a caminar. ¿Por qué? Porque todo su destino está en volar, en volar, en volar. Y por eso el Señor nos compara con águilas. Y por eso el Señor muchas veces parece que nos lastimara, pero no te está lastimando, te está enseñando a volar. Porque las pruebas, las crisis, las dificultades es para que tú extiendas tus alas y comiences a volar. Y comiences a volar.
comiences a volar. Dios no quiere que te la pases corriendo ni caminando. Tu destino final es volar. Si tú te sientes cansado y fatigado es porque piensas en caminar y correr. No piensas en caminar y correr. Dios te llamó a caminar y correr. Dios te llamó a volar. Dios te llamó a volar. Tú fuiste diseñado para volar. Pastor, ¿quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Si estás atribulado por una deuda es porque estás pensando en pagarla y solo por eso. No, Dios no quiere que tú te la pases toda tu vida pagando deudas. Dios te llamó a prestar, prestarás a muchos y tú no pedirás prestado, lo dice la Biblia. Pero ¿por qué no estoy viendo eso? Porque no tienes fe, no tienes fe. Dios no te llamó a vivir pagando deudas, el caminar es lo de menos. No te preocupes por caminar y correr si lo que quieres es volar. No te preocupes, eso es temporal. Mientras pongas tu mente en volar, nunca te vas a dar cuenta que caminas y corres. Mientras pongas tu mente en que tú fuiste llamado a prestar, nunca te darás cuenta que tal vez fuiste un endeudado, porque Dios transformará tu vida. Pero claro, en tu chip está pedir prestado. Voy a pedir prestado, ya lo verbalizaste y lo materializas. No, yo voy a prestar, yo tengo la habilidad de prestar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, esa es mi capacidad, esa es mi identidad como hijo de Dios. ¿Crees que puedes llegar más lejos? Si crees, habla. No te dé pena lo que piensen los demás, porque la fe entra por los oídos. Y es verdad, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero sale por la boca. La fe viene por los oídos, pero se materializa por lo que nosotros hablamos. Nunca lo olvides. Se hace evidente, se construye, se edifica por lo que nosotros hablamos. Por lo que nosotros hablamos. Yo sé que Dios te está hablando, por eso quédate hasta el final. En Marcos 11 dice que todo lo que el hombre dijere, eso va a recibir. Todo lo que el hombre declare, eso es lo que va a recibir. No condiciones tu fe esperando que alguien haga las cosas por ti. Tú tienes el poder en tu boca para poder obtener los milagros. Solamente debes creerlo. Solamente debes afirmarlo. Dios primero bendijo al hombre y los bendijo. Y luego les dice lo que deben hacer, porque en la bendición ya Dios les dio la capacidad para efectuar, multiplicar, sojuzgar, fructificar. Le dio ya la capacidad en la bendición. Dios te ha bendecido. Tú tienes la capacidad de fructificar, multiplicar, someter. Tú tienes la capacidad. Lo que confieses con tu boca tiene mucho poder. Por eso hemos dicho, la lengua es el timón de mi destino. Basta una sola palabra para que tú la creas, para recibir el milagro. Usted recibe los milagros por fe. Usted recibe una promesa, la cree, la oye y después la materializa. La materializas a través de la forma de lo que hablas. Ahora bien, hay muchas personas que yo no estoy de acuerdo en declarar y decretar. Si lo haces de la manera bíblica, sí está bien. El problema de muchas personas es que decretan para ellos pecado. Decretan que yo decreto que esa persona se va a divorciar para casarse conmigo. Eso no sirve. Tiene que ser a través de la palabra de Dios. La palabra se habla de decretos. Pero como la usaron mal, por eso es que muchas personas le tienen miedo. No, eso no. Decretar, eso es diabólico. No, eso es bíblico. Hay muchos decretos aquí en la palabra de Dios. Decretos para la obediencia, pero también hay decretos para la desobediencia. La Biblia nos muestra en diversos pasajes el poder que tiene la palabra. En Mateo capítulo 18, versículo 16, dice así, que por la noche le llevaron endemoniados a Jesús y que con una sola palabra los endemoniados huían y los enfermos se sanaban. Una sola palabra. Él envió su palabra y los sanaba. Esa es la capacidad que tienen nuestras palabras. Nuestras palabras tienen la capacidad de crear o destruir. Por eso te digo, lo que tú has estado hablando por años, eso es lo que tú eres. Tú te ves al espejo y dices, no me gusta como me veo. Cambia tu vocabulario. Llegó la hora de cambiar tu vocabulario y tal vez ahorita te sientes bien y te sientes animado y dices, sí voy a hacerlo. Pero llega mañana tu estado de ánimo y otra vez comienzas a destruir con tus palabras. A destruir, sí, no tengo nada, estoy pobre, estoy mal, estoy abatido. Dice la palabra de Dios en el Salmo 107, versículos 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Palabra, la palabra, el poder de las palabras. Basta una palabra para que salgas de tu ruina,
¿Cuántas personas me pueden escribir un amén aquí en los comentarios? No te quedes esperando que otros oren y hagan las cosas por ti. No, Dios no quiere que tú vivas a través de una fe prestada. No, aprende a hacer uso de la palabra de Dios, memorízala, verbalízala, materializa la palabra de Dios en tu vida. Materializa la palabra. Si vas a orar, hazlo de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no es un aguafiestas cósmico. La voluntad de Dios es más de lo que tú te imaginas. Dios no es un aguafiestas cósmico. Nunca lo olvides. Dios no va a arruinar tus planes. Él tiene planes mejores, porque Él conoce pasado, presente y futuro. En Proverbios capítulo 18 versículos 20 al 21 dice: del fruto, ese proverbio es impresionante, 18, 20 al 21 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá frutos. Lo dice la palabra de Dios. O sea que tu vida depende de todo lo que tú hables de aquí en adelante. De aquí en adelante, ¿por qué? Porque seguro que hasta aquí llegó el fin a esas palabras de desastre que tú has estado declarando todo el tiempo, y que de ahora en adelante tu vida va a ser diferente, porque te vas a levantar y vas a declarar de acuerdo a la palabra de Dios, porque es bíblico, y te vas a dar cuenta que la vida y la muerte están en el poder de lo que hablamos. La Biblia lo dice, que el hombre se llenará, se saciará del producto de sus labios. ¿Cómo te vas a saciar? ¿Vas a cambiar el gobierno? No, ese gobierno que nosotros tenemos es pésimo, ese es el peor gobierno. La inflación es mucha, el hambre es mucho, el clima no ayuda para nada. Si te la pasas diciendo eso, tú te vas a saciar de eso. O sea, de escasez, de ruina, de pobreza, porque te la pasas declarando eso. No importa lo que pase con los gobiernos, no importa lo que pase con la inflación, no importa lo que pase con el alza de la gasolina. ¿Por qué? Porque tu reino no es de este mundo, mi ciudadanía no es de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor me ha abierto su precioso tesoro, el cielo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es inconmovible, y aunque la tierra se estremezca, Dios tiene planes para mí. Dios no baja al estado de ánimo que yo tenga. Dios no se limita a la clase de gobierno que tenga en mi país, no se limita a eso. Por favor, entiéndelo. Dios te está hablando a ti. No puedes condicionar a Dios al gobierno, a la escasez de tu barrio, de tu territorio, de que fuiste pobre, de que tu mamá fue pobre, de que tu papá fue pobre. No puedes hacerlo. De una vez elimina eso de tu vida en el nombre de Jesús. Debes eliminarlo. Debes eliminar, ya no más muerte. Mi boca no estará más para declarar muerte. No más, porque de ahora en adelante cambio lo que he hablado por años. Voy a cambiar lo que he hablado por años. Que tú obtienes lo que has hablado por años. Y en ese momento tal vez no tienes casa propia, porque eso fue lo que hablaste y declaraste por años. No, es que mi papá no me heredó nada. No te estoy preguntando qué te heredó tu papá. Te estoy preguntando que desde el momento que conociste a Cristo, tu vocabulario debe ser diferente. Pero el problema es que conociste a Cristo, tienes una Biblia, pero tu vocabulario sigue siendo el mismo. Entonces, ¿para qué Dios? Entonces, salga del video, porque Dios, Dios se va a condicionar a ti. Dios te va a bendecir de acuerdo a cómo es tu papá. Dios te va a bendecir de acuerdo a cómo es tu gobierno, el gobierno de tu país. Dios te va a bendecir de acuerdo al clima. Dios te va a bendecir de acuerdo a las circunstancias en las que vivas. Dios te va a bendecir de acuerdo al empleo que tú tengas. Dios te va a bendecir de acuerdo a la educación que hayas tenido. Dios te va a bendecir de acuerdo a la carrera universitaria que es. Entonces, si Dios me va a bendecir de acuerdo a todas las cosas que yo tengo, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? ¿Para qué? Es tu fe. Y lo que confieses con tu boca es lo que hará milagros. Lo que confieses con tu boca es lo que hará milagros. No la fe de otro. No, pastor, ore por mí para que Dios. No, yo te estoy predicando la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios. Recibe. El poder de Dios también está en tu boca. Recíbelo. Yo he podido ver, he podido materializar a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros somos sanos por el poder de la herida de Cristo. Pero el poder de la herida de Cristo lo activa la palabra. Es ahí, pero lo activa la palabra. Ese poder lo activa tu palabra.
lo que tú declares, yo declaro en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús se va toda migraña ahora mismo en el nombre de Jesús. Se va toda gastritis ahora mismo en el nombre de Jesús, porque yo me declaro sano por el poder que se efectuó en la cruz del Calvario, porque lo dice tu palabra. Así. No, Señor, ayuda al médico para que por favor me pueda calmar este dolor, esa gastritis, y que por lo menos esta semana logre estar sano. Por lo menos ayúdame a dormir bien por una noche nomás. No, esa forma de clamar a Dios no le da pena, no le da vergüenza. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. La Biblia dice que tu boca conduce a tu destino. Tu boca conduce a tu destino. Tu lengua es el timón. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quieres ir? Yo quiero ir al cielo, pero tengo que aprender a hablar con fe. Debes declarar cosas de bien para tu vida y debes hacerlo ahora. Debes hacerlo ahora. Nuestras palabras son proféticas, nunca lo olvides. Según como las creas, las vas a recibir. Yo creo que mis palabras son proféticas, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, por favor. Yo sé que hay muchas personas que han escuchado decretar, declarar y que les da miedo y se asustan, pero eso es bíblico. Nuevamente te digo, es bíblico. Es bíblico lo que profetices, ya sea para bien o para mal, es lo que vas a recibir. Lo que está en tu boca es profecía. La palabra que declares para tu vida la recibirás, porque obtienes lo que hablas. Y te has dado cuenta que es así. La Biblia lo dice y tú puedes testificar. Todo lo que has declarado, todo lo que has hablado por años es lo que tú eres en este momento. Tú eres en este momento el producto de tus palabras, el producto de tus palabras. Aprende a utilizar la palabra que declares con bien cuando las cosas no te salgan. No concluyas con tu boca que ya fracasaste y que no saldrás adelante. No lo hagas. Por eso te dije al principio, no tienes las mejores cosas porque no tienes ganas. No tienes casa propia en este momento porque no tienes ganas, porque tienes un estado de ánimo por el piso y porque has bajado a Dios. Has bajado a Dios. Piensas que Dios está así como tú estás, que Dios está cansado, atribulado, Él tiene pereza, que Dios ya no tiene fuerzas. Por eso dice, Él da esfuerzo al que no tiene ningunas. Jacob, que era Israel en ese momento, ¿por qué dices, Dios se olvidó de mí? ¿Por qué dices que Dios se ha cansado? Dios no se ha cansado, Él no está cansado. Aunque la tierra se estremezca, Él se mantiene en su... No condiciones tu vida a causa de los problemas que tengas. No lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. A pesar de las situaciones adversas que se te presentan, tú puedes triunfar. Yo te digo hoy a ti, tú puedes triunfar. Aprende a usar el poder de la palabra de Dios en tu vida para bien. En tu boca hay un milagro. Trazarás tu destino a través de tus palabras. No puedes limitar a Dios, no puedes condicionar a Dios. Todo mundo lo condicionaba. Incluso los discípulos condicionaron siempre a Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús iba a sanar a Lázaro, ¿qué pasó? Le dijeron, mira, Lázaro está enfermo. Y ellos querían de inmediato que Jesús fuera. Sus hermanas querían de inmediato. Y el Señor le dijo, no, vamos hacia otro lado. Y sus discípulos dijeron, ¿qué pasa? ¿No es tu amigo? No, vamos a otro lado. ¿Por qué? Porque Él estaba esperando mostrar mayor gloria. El Señor llegó en el momento preciso, en el momento tal vez más oscuro. ¿Cuándo? Cuando Lázaro ya estaba muerto. Ya, Señor, ¿para qué vienes? Ya mi hermano murió y ya en la tumba lo que hay es mal olor. Y el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Con qué? Con la palabra. Lo sacó con la palabra, demostró que Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Nunca se te olvide, el que cree en el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez murieron tus sueños, tal vez te sientes deshecho, tal vez estás en un territorio donde es adverso, donde las cosas son difíciles. Dios no te pregunta en qué territorio vives o de acuerdo a tu territorio yo te voy a bendecir. Él no te dice eso. Él dice de acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu fe serás sano. En la forma de tu fe recibirás sanidad. De acuerdo a tu fe serás prosperado. Él no te está preguntando en qué territorio vives para poderte bendecir. Dios no actúa así. Dios no lo hace de esa manera. Y lo más extraordinario es que en ese territorio adverso Dios comienza a prosperarte. Dios comienza a bendecirte. Dios comienza a levantarte. Eso pasó con el pueblo de Israel cuando estuvo formándose como una nación en Egipto. Dice que las plagas afectaron a los egipcios y a sus animales y a los niños.
Pero a los israelitas ni uno de ellos fue tocado por las plagas. ¿Por qué? Porque Dios hizo distinción entre los israelitas de los egipcios. Incluso cuando vino la oscuridad, las tinieblas por 3 días, los egipcios estaban en tinieblas totales, pero los israelitas tenían luz, ya aunque estaban en Egipto. Ellos estaban dentro de Egipto. Entonces, ¿por qué tú no puedes ser bendecido dentro del territorio en el que te encuentras? Dios puede hacer la diferencia de acuerdo a tu fe. La fe es lo que hace la diferencia. ¿Qué hizo la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? La fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Es la fe lo que hace la diferencia. Es tu fe. No se trata social en el que vivas, no se trata, dice, por la carrera que tú hayas estudiado en la universidad harás la diferencia, por el trabajo que tú tengas es como harás la diferencia, por la familia o el apellido al que pertenezcas harás la diferencia, si eres europeo de Inglaterra harás la diferencia. No te está preguntando a qué país perteneces, es de acuerdo a tu fe, conforme a tu fe se ha hecho. De ahora en adelante debes comenzar a cambiar tu vocabulario, declarar palabras de bendición y no de maldición. En nuestra boca está el poder para hacer milagros. En nuestra boca está el poder para construir, para edificar. Y yo hoy declaro que mis labios van a construir donde no hay nada. Recuerda, el Señor es el único capaz de multiplicar por 0 y no le da 0. Y ese Señor es tu papá. Ese Señor es tu papá. Nunca lo olvides. Si este video te ha gustado, dale me gusta. Compártelo con otros, con tus familiares, amigos. Yo sé que muchos, a través de un mensaje como estos, lograrán confiar en Dios. Esa es la meta. No estoy diciendo, no, mire, confía en el pastor. No, confía en Dios. Y los estoy llevando a confiar en Dios, porque Él tiene el poder absoluto para bendecir una vida y hacerla resplandecer. Que Dios te bendiga.